¿De qué parte de Colombia? Sí, bueno, pero está en Bogotá. Ok. Presidirá el doctor José Manuel Navarro. Gil Navarro. Gil Navarro. El dilema de debatir será: el arraigo es una figura válida para limitar la libertad personal. El equipo por ser el equipo número 277. 275. 277. El orador 1 será Jesús Gamaliel Peraza. Gamaliel. Gamaliel. ¿Gamaliel qué? Peraza Agustín. Peraza. El orador 2 será Rafael Humberto Delgado. Limas. Limas. Ajá. Como auxiliares responderán a David Torres Santiesteban. El equipo 2 está integrado. El equipo 2 es equipo en contra, número 357. 250. 357. Y está integrado por el orador 1, que será Ricardo Juárez Laviada. Juárez Laviada. Juárez. Juanes. Juanes Juárez. Laviada. Viada. El orador 2 será Fernando Gustavo. Ruz Dueñas. Ruz. Disculpe. R. Ruz es R-U-Z. Z. Ajá. Ruz. Yo lo había visto en algún lado con S. ¿Alguna regla que quiere No, que expliquemos? ¿Alguna duda? ¿Sobre qué números sobre cada orador? Muchísimas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Solicito a los presentes apaguen sus teléfonos celulares. El dilema a debatir el día de hoy será: el arraigo es una figura válida para limitar la libertad personal. El equipo a favor será el equipo número 277, integrado por Jesús Gamaliel Peraza, Rafael Humberto Delgado y como auxiliar a David Torres. Tenemos en equipo en contra al equipo número 357, integrado por Ricardo Juárez Laviada y Fernando Gustavo Ruz Dueñas. Los jurados que nos presidirá el día de hoy será José Manuel Gil Navarro, Rodolfo Gutiérrez Silva y Gerardo Mata Quintero. Les recordamos únicamente a los presentes que solamente en la última intervención podrán hacer ambos uso de la voz. Comenzamos con la primera ronda oral. Puede hacer uso de la voz el equipo a favor. El día de hoy nos encontramos aquí presentes para afirmar que es válido limitar el derecho de la libertad personal mediante la figura del arraigo. Sería preciso iniciar trayendo a colación a la filosofía de los derechos humanos, la cual nos establece que los derechos humanos no son ilimitados y que se ven limitados en razón del goce de otros derechos. Y esto nos permite hacer válido que los derechos humanos no tienen una limitación extensiva. Esta premisa incontrovertible de la filosofía de los derechos humanos forma hoy parte del Jus Cogens internacional. Asimismo, encuentra su respaldo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en el Cardinal 30, el cual establece que las restricciones de los derechos humanos tienen que realizarse conforme a leyes que se dictaran por razón general.
Asimismo, robusteciendo este cardinal, se encuentra el numeral 32 del mismo Pacto de San José, que establece que las limitaciones a los derechos humanos deben de verse en virtud de los derechos de los demás, la seguridad de todos y el bien común. Dejando claro, pues, que los derechos humanos no son ilimitados y que en base a varios requisitos estos pueden limitarse, toca ahora analizar por qué la libertad de expresión debe y es válido limitarse mediante la figura del arraigo. Inicialmente tendríamos que traer a colación el artículo 7 del la multicitada convención, el cual establece las causas y condiciones para limitar la libertad personal. Asimismo, habría que traer a este debate que en nuestra Constitución, en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, se prevé la figura del arraigo, lo que quiere decir que es constitucional y al encontrarse en nuestra Carta Magna es válido. En este orden y partiendo del texto constitucional, habríamos de definir al arraigo como aquel instrumento de carácter cautelar, también excepcional y sujeto a un control jurisdiccional. Primero, es cautelar ya que sujeta al proceso a una persona, asegura el éxito de las investigaciones y sobre todo garantiza el derecho de la verdad y el derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Asimismo, es excepcional ya que la misma Constitución establece el límite para que se pueda llevar a cabo el lapso de tiempo en esta figura del arraigo, aunado a que únicamente y exclusivamente puede ser aplicado en delitos de delincuencia organizada. Y para su procedencia se requieren una serie de requisitos, garantías y sobre todo exigencias de orden constitucional que hacen que el proceso sea cumplido. Por ejemplo, la necesidad de una investigación previa que arroje los datos suficientes que permitan saber o presumir la participación de esta persona en el hecho delictivo. Al afectar la libertad personal, encuentra la figura del arraigo su límite en el derecho a la presunción de inocencia y en los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Esto lo podemos ver plasmados en el caso Palamara versus Chile, en el párrafo 197. Asimismo, debemos de encontrar que se encuentra sometido a un estricto control jurisdiccional en el cual establece el tiempo específico y se dictan los recursos efectivos para hacer versión a este. Aunado a todo lo anterior, podemos denominar que existe el consenso unánime mundial a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. A todo lo anterior, podemos concluir sólidamente que la figura del arraigo se encuentra validada totalmente, primero en su origen y en su finalidad. Esto nos permite dar respuesta directa a la realidad imperante del Estado mexicano. Gracias. Recuerdo a los equipos que es necesario decir cuando terminen su participación. En este momento puede hacer uso de la voz el equipo en contra. Honorables jueces, ilustre equipo contrario y amable público que el día de hoy nos acompaña. Mi nombre es Ricardo Juanes Laviada y en conjunto con mi compañero Fernando Gustavo Ruz Dueñas demostraremos que el arraigo no es un mecanismo válido para limitar la libertad personal. Y es que el arraigo, desde sus orígenes en la legislación mexicana, ha significado innumerables violaciones a derechos humanos, puesto que permite detener a una persona por más de 80 días completamente incomunicada en un centro de arraigo, lo cual fomenta toda clase de tratos crueles e inhumanos. Si el Ministerio Público durante las 48 horas de detención comete actos de tortura, ¿qué no hará durante 80 días con un arraigado a su total disposición? Esta preocupante situación fue reconocida años atrás como violatoria de derechos humanos, tanto por los tribunales nacionales como por organismos internacionales. El Estado mexicano, en lugar de eliminar dicha figura de su legislación, optó simplemente por elevarla a la Constitución. Quizás dicha figura, como alega el equipo contrario, no es inconstitucional,
pero definitivamente es inconvencional y en consecuencia inválida. Ahora bien, incluso suponiendo que los ministerios públicos y fiscalías siempre actuaran conforme a derecho, la figura del arraigo como figura procesal es en sí misma violatoria a los derechos humanos, puesto que no cumple con los requisitos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez en contra de Ecuador, para limitar la libertad personal previos a un procedimiento, toda vez que no cumple con una finalidad convencionalmente imperiosa, no es un mecanismo idóneo para llegarse a la supuesta finalidad que persigue, no es necesaria ni mucho menos proporcional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cervellón García en contra de Honduras, señaló que no es posible detener a una persona para luego investigarla. En consecuencia, la finalidad de detener para luego investigar jamás justificará un detrimento a la libertad personal. Por tanto, el arraigo, por el solo hecho de buscar y permitir detener a alguien para luego investigarla, no cumple con el test de proporcionalidad para limitar los derechos que el equipo contrario ha aducido. Así las cosas, el arraigo resulta ser el cáncer de la reforma constitucional en materia penal del 2008, toda vez que dicha reforma tenía como objetivo primordial salvaguardar el principio de presunción de inocencia, el cual es flagrantemente ignorado por la figura del arraigo, ya que permite detener a alguien por el solo señalamiento de ser miembro de la delincuencia organizada. ¿O acaso podemos tratar o señalar un trato de inocente, detener a alguien por 80 días sin siquiera estar vinculado a un procedimiento? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el citado caso de Palamar Iribane en contra de Chile, estableció que para detener a alguien como medida cautelar previa a una sentencia condenatoria sin contrariar el principio de presunción de inocencia, es necesario haber demostrado la probable responsabilidad. Sin embargo, ¿con qué elementos probatorios justificará el juez el dictar una orden de arraigo si el objetivo de dicha figura es precisamente la obtención de pruebas? México se ha comprometido a través de la firma de diversos tratados internacionales a respetar los derechos humanos. Las autoridades no pueden señalar que pueden violentar derechos humanos en virtud de una situación de inseguridad de la cual ellos mismos son responsables. Las autoridades no pueden irse por el camino fácil para impartir justicia. Y ante este panorama de violaciones a derechos humanos, resulta especialmente preocupante el hecho que el 95% de los arraigos que se dictan ni siquiera llegan a consignarse, lo cual hace necesario preguntarnos, ¿vale la pena mantener una figura con un tan alto costo en materia de derechos humanos que ni siquiera da resultados? Si queremos adoptar una óptica de derechos humanos, tiene que ser con su totalidad, porque cuando exigimos el cumplimiento de un debido proceso y exigimos los estándares más altos de protección a la integridad personal al restringir derechos, lo que estamos haciendo, honorables jueces, es protegernos a todos. Es cuanto. Puede hacer uso de la voz para su segunda intervención el equipo a favor. Gracias. La contraparte refiere que en la condición de arraigo se puede mantener al detenido por más de 80 días arraigado. Le informa a la contraparte que está equivocada. Es precisamente 80 días el límite del plazo prorrogable para mantener a una persona detenida por medio de la figura del arraigo. La contraparte refiere que se sufren innumerados casos de incomunicación y tortura, lo cual es perfectamente combatible, pues la medida cautelar del arraigo cuenta con medios judiciales eficaces que dan revisión prioritaria al desarrollo de la misma medida cautelar. Es decir, el juez y su juzgado tiene la obligación de dar revisión in situ en el lugar donde se desarrolla la medida cautelar para confirmar precisamente y valorar que dentro del desarrollo de la medida no se den tratos de tortura e incomunicación. Está prevista la defensa técnica de la persona detenida y por tanto no se incomunica. Además se notifica a terceros que se encuentra bajo una condición de arraigo. La contraparte también refiere que el Estado mexicano no eliminó la figura, sino que simplemente la constitucionalizó. Pues no, le informa a la contraparte que un proceso de constitucionalización es un proceso complejo, es un proceso rígido y que atiende precisamente a una realidad social imperante. Señala la contraparte y sostiene contundentemente que la figura del arraigo es inconvencional. Le informa a la contraparte que no es inconvencional en virtud que el artículo 7 de la Comisión Americana de Derechos Humanos dice que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones que establezcan las constituciones de los estados. En virtud de esta disposición, el arraigo es constitucional y a su vez es convencional.
Mencionar también, vale la pena, que dice la contraparte que el arraigo no cumple con los parámetros que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es precisamente, compañeros, que el arraigo, basados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus el Estado mexicano, en su párrafo 79, establece que las detenciones estatales tienen que cumplir 4 parámetros fundamentales. Primero, que no sean ilegales, es decir, que sean legales, que no sean arbitrarias, que sean sometidas a control judicial y que sean impugnables. Les informo, si ustedes analizan detenidamente la figura jurídica del arraigo, son precisamente estas 4 opciones. Y cumple el parámetro que la Corte Interamericana implementa. También sostiene la contraparte, y con esto concluyo mi participación, que basta el simple señalamiento de que una persona participa en la delincuencia organizada para consignarlo, y no para consignarlo, sino para imponerle la medida del arraigo. Se equivoca completamente la contraparte, pues no basta el señalamiento, no es una decisión arbitraria, no es unilateral, es a petición del Ministerio Público y a revisión de la autoridad jurisdiccional, evaluando la investigación previa, que se concede o no la figura del arraigo. No es el simple señalamiento, compañeros. Hay que informarse acerca de los estándares de exigencia de una medida cautelar como la del arraigo. Gracias. Puede hacer uso de la voz para su segunda intervención el equipo en contra. En atención a lo señalado por el equipo contrario, primeramente debemos traer a colación lo que mencionaron en relación al artículo 7 de la Convención, en el cual precisamente se señala que nadie puede ser detenido a menos que una causa que esté expresamente tipificada en la ley. Sin embargo, el mismo artículo 7 menciona que el procedimiento mediante el cual se detendrá a una persona también deberá de estar objetivamente determinado en la misma ley. Ni de la Constitución, ni de ninguna legislación penal se desprende que existe un procedimiento para llevar a cabo un arraigo en nuestro país, quedando al arbitrio de la autoridad judicial si la misma otorgará o no otorgará todos los elementos que el equipo contrario ha mencionado en cuanto al debido proceso. Esta situación convierte el arraigo en una medida arbitraria y sobre todo en una medida imprevisible, pues las autoridades son las que a fin de cuentas tendrán la discrecionalidad de otorgar o no otorgar una orden de arraigo. En ese sentido, debemos de señalar que para emitir una restricción a un derecho es necesario hacer un test de proporcionalidad en relación a la figura que estamos analizando. El test de proporcionalidad, utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo de revisión 202-2010 y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Cervellón García en contra de Honduras o Chaparro Álvarez y Lapo Úñiguez en contra de Ecuador, mencionan que la medida en primer lugar debe de perseguir un fin legítimo. Como hemos mencionado, detener a alguien para investigarlo jamás será un fin legítimo en un Estado democrático de derecho. Toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos textualmente ha señalado en estos casos que no es posible privar de la libertad a una persona para después investigarla. De una manera, no es una medida idónea, puesto que de la práctica judicial se desprende que entre el 2008 y el 2013, de los más de 9,000 arraigos que se realizaron en nuestro país, únicamente 490 se consignaron. En ese sentido, la medida no está cumpliendo con los objetivos o con los supuestos objetivos que está buscando. De igual manera, no es una medida necesaria, pues ya existe en la Constitución y en la legislación penal otras maneras de detener a alguien en aras de un debido proceso, como la urgencia, la flagrancia o la orden de aprehensión. Y por último, no es una medida proporcional, pues el detenimiento a los derechos humanos de estas personas que han sido arraigadas no demuestra en la práctica que realmente se esté combatiendo los fines que persigue el arraigo, que en este caso es perseguir a la delincuencia organizada. De igual manera, son distintos los organismos internacionales que le han exigido a México la eliminación del arraigo de su legislación. El Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para Prevenir la Tortura, los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias, así como la Relatoría Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados, le han señalado a México que debe de eliminar de su Constitución el arraigo, que genera condiciones en las cuales las personas que son arraigadas en la mayoría de los casos son torturadas. De igual manera, no se define la situación del arraigado. El mismo no cuenta con un abogado y, sobre todo, los arraigados permanecen incomunicados. Lo anterior, porque en las visitas que estas
que estos organismos internacionales realizaron al Estado mexicano, las visitas in loco que realizaron, en el 50% de los casos se percataron que los arraigados presentaban signos de tortura, incomunicación y tratos crueles e inhumanos. Es cuanto. Para su tercera intervención puede hacer uso de la voz el equipo a favor. Gracias. Es oportuno aclarar que las cifras que vierte la contraparte pueden verse un poco tergiversadas, ya que el 95% de los arraigos no se vean consignados no quiere decir que este no sea un recurso efectivo, sino únicamente nos hace claro la validez de que el estándar de prueba es distinto para otorgar una orden de arraigo y otro es para sentenciar a una persona. Parece que no ha quedado claro algunas de las cuestiones que hemos vertido en esta palestra, por lo cual vamos a desentrañar cada una de ellas. Advierten serias declaraciones respecto de organismos internacionales, como institutos o bien organismos internacionales. Hay que recordar que estas declaraciones integran únicamente el soft law internacional, lo que no permite ser vinculante para el Estado mexicano, así que con eso quedaría descartado totalmente el argumento. Asimismo, refieren cuestiones de tortura por parte de las personas arraigadas. Hay que recordar que actualmente en México se pone y se activa el protocolo de Estambul en contra de la tortura. Así que no es válido únicamente nada más la presunción, sino que contamos con toda una serie de herramientas para contrarrestar a estas cuestiones. Hay que ser muy insistentes en lo siguiente. El artículo 7 de la Convención Americana establece los requisitos para limitar la libertad personal y vamos a ser puntual y vamos a analizarlos cada uno de ellos. El 7.2 establece que no puede ser una libertad de manera ilegal. No es ilegal porque se encuentra en la Constitución. Que no debe de ser arbitraria. No es arbitraria porque la ordena un juez. Que se deben de conocer las razones de la detención y cargos formulados. Para eso es una medida cautelar y existe un proceso previo. Asimismo, que debe de existir un control judicial en esta privación y que tenga la oportunidad de impugnar la legalidad y por ende existen los recursos efectivos, como es el caso del amparo que hace las veces del habeas corpus en México para hacer frente a estas necesarias. Aunado a esto, en febrero de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que el arraigo únicamente procede en delitos de delincuencia organizada, que únicamente el Congreso de la Unión está facultado para legislarlo y que solo lo puede solicitar el Ministerio Público que se encuentre ligado a la UEDO. En razón a esto, vemos que los argumentos vertidos por la contraparte han sido derrotados de uno en uno, que ha sido necesario ponerse de pie en vista de que sus argumentos han sido derrotados. Honorables jueces, me gustaría precisar con respecto a los organismos internacionales, los cuales el equipo contrario simplemente descarta. Nosotros no alegamos que sus resoluciones sean vinculantes para el Estado mexicano. Sin embargo, son observadores imparciales sobre la realidad de México. Y ellos han podido observar a través de investigaciones la realidad de la figura del arraigo. No la que el equipo contrario plantea, sino un fundamento que nos diga. El equipo contrario únicamente aduce que sí se dan todas las debidas garantías, que maravillosamente los jueces analizan la proporcionalidad. Sin embargo, de la práctica podemos ver que esto no es cierto, tal y como se desprende de las investigaciones realizadas por los organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Acosta Calderón en contra de Ecuador, señaló que no basta que una medida restrictiva se encuentre en la ley, sino que existen otros requisitos que han de desahogarse. Un ejemplo es la idoneidad de la medida, y esto significa que sea efectiva en la práctica. Si un 95% de los casos se está deteniendo a la persona sin pruebas para ello realmente, puesto que aún no se puede demostrar la probable responsabilidad, y de ese 95% de los casos no se están ni siquiera consignando, podemos ver que no es efectiva dicha medida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Palamar y Libán en contra de Chile que para detener a una persona es necesario demostrar la probable responsabilidad, lo cual únicamente nos lleva a dos supuestos con respecto a la figura del arraigo. Si el Ministerio Público ya cuenta con los elementos para demostrar la probable responsabilidad, se podría vincular a esta persona a un procedimiento
y dictar en consecuencia una prisión preventiva, con todas las garantías que estar vinculado a un procedimiento conllevan. El segundo supuesto, si el Ministerio Público no cuenta con los elementos para determinar la probable responsabilidad y aún así dicta una orden privativa de libertad, estaría contrariando directamente el principio de presunción de inocencia. No entendemos cómo el equipo contrario sigue olvidando el concepto de principio de presunción de inocencia, el cual haya límites. Sin embargo, es necesario demostrar la probable responsabilidad. El equipo contrario continúa aduciendo que en virtud de que es una restricción establecida en la Constitución, es una restricción válida. Sin embargo, es un principio básico del derecho internacional establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que los estados no pueden alegar el derecho interno para incumplir con sus obligaciones internacionalmente contraídas. En el caso de la última tentación de Cristo en contra del Estado chileno, la Corte Interamericana obligó a dicho Estado a modificar su constitución por no encontrarse adecuada a los parámetros internacionales de derechos humanos. Sostener la figura del arraigo, como pretende el equipo contrario, únicamente conllevaría a una eventual responsabilidad internacional, tal y como sucedió en el caso Rosendo Radilla Pacheco en contra de México, por lo que es necesario eliminar dicha figura del ordenamiento. De igual forma, en el mismo sentido que la Corte Interamericana ha señalado que no basta que la medida esté establecida en la ley, en el caso Ricardo Canese en contra del Paraguay estableció que es necesario que además de que esté establecida en la ley, existan unos procedimientos delimitados también en la ley, cosa que no sucede en la figura del arraigo. El equipo contrario podría aducir que existen procedimientos para medidas cautelares. Sin embargo, dichos procedimientos son durante el procedimiento. Esta es una medida cautelar especialmente restrictiva de la libertad personal, que no encuentra un procedimiento, lo cual hace completamente imprevisible. Y es por ello que el arraigo por sí mismo es violatorio de derechos humanos, al ser una medida imprevisible y arbitraria, al no adecuarse a la presunción de inocencia, origen de la reforma constitucional del 2008, y al no adecuarse a los parámetros internacionalmente establecidos con un debido test de proporcionalidad. Es cuanto. Recuerdo a los equipos que deben esperar a que el moderador ceda el uso de la voz. Para su última intervención y ronda de conclusiones, puede hacer uso de la voz el equipo a favor. Este equipo no demerita los argumentos que vierte la contraparte en el sentido del intercambio de impresiones que tienen los países entre ciertos temas, como lo es el tema del arraigo. Simplemente colocamos en su exacta dimensión lo que significa en el derecho internacional argumentos de soft law, que quiere decir que simplemente son intercambio de impresiones entre los países y no provienen de un organismo internacionalmente constituido. La contraparte también aduce al principio de presunción de inocencia que se vulnera. Esto es falaz. El principio de presunción de inocencia vela principalmente para que la persona que es detenida no sea incomunicada, se le asista en una defensa técnica y existan los medios eficaces para su defensa. El arraigo cumple con estos requisitos. En este debate, a lo largo de este debate, hemos analizado en concreto la validez de la figura jurídica del arraigo como medida restrictiva de la libertad personal. Se han destacado los puntos que hacen del arraigo una medida excepcional, legítima y necesaria para hacer frente a la capacidad criminal de la delincuencia organizada. Hemos partido de la premisa fundamental de que el ejercicio de los derechos humanos no es ilimitado y que su limitación radica principalmente en la ponderación que hace el Estado para tutelar otros derechos de mayor trascendencia y de orden público. Además de su aplicación de carácter excepcional, el arraigo como figura constitucional es idóneo porque para hacer frente a la estructura criminal de la delincuencia organizada. Es necesario en virtud del reclamo unánime por combatir frontalmente a la delincuencia y es proporcional por los fines que persigue. El arraigo no encuentra su única validez en la Constitución, sino que también a través de los fines legítimos que persigue es su validez. Ha quedado demostrado que la figura del arraigo está jurídicamente diseñada para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos a través de un control jurisdiccional que soporta sin duda el estándar de exigencia marcado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que las detenciones sean legales, no sean arbitrarias, sean impugnables
y sean sometidas a control jurisdiccional. Habiendo cumplido los requisitos internacionales que legitiman al arraigo, es conveniente recordar que el arraigo es una figura constitucional y por lo tanto es válido, y que su validez se complementa con el contenido de la contradicción de tesis 293 del 2011, el cual dice que las normas de derechos humanos no se relacionan por su jerarquía y que cuando haya en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a la norma constitucional. Este es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano que se encarga de dictar el rumbo de los criterios jurisdiccionales en nuestro país. Siendo pues el arraigo una figura constitucional, convencional y soportada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no queda más. Y necesariamente debemos concluir que es válido limitar el derecho a la libertad personal por medio de la figura del arraigo. Gracias. Para la ronda de conclusiones y última intervención puede hacer uso de la voz el equipo en contra. En primer momento, para concluir con este debate, debemos señalar que el equipo contrario ha repetido en infinidad de ocasiones que por el hecho de que el arraigo se encuentre en la Constitución, obviamente dicen que es constitucional, claro. Sin embargo, el Estado mexicano se ha comprometido a través de la firma de diversos y múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos, precisamente a respetar los derechos humanos a todos sus ciudadanos. No es posible alegar que porque existe una situación de delincuencia en el país, el Estado puede actuar como los mismos criminales actúan, violentando derechos humanos para, en sus palabras, buscar el bien de la colectividad. A partir del principio de pacta sunt servanda, los estados están obligados de buena fe a cumplir con las obligaciones internacionales a las cuales se han comprometido. Eventualmente, el hecho de que el Estado mexicano incorpore en su constitución una figura que viola los derechos humanos de manera sistemática, lo único que conllevaría sería una eventual responsabilidad internacional, tal como hemos sostenido. Y existen precedentes al respecto, tal como sucedió con el Estado chileno, que al contemplar restricciones violatorias de derechos humanos en su constitución, la Corte Interamericana lo obligó a modificar dicha ley. De igual manera, el arraigo ha demostrado no ser en la práctica una herramienta válida ni efectiva para combatir a la delincuencia organizada. Porque más allá de dar con los responsables de la terrible situación de violencia y inseguridad que atraviesa nuestro país, el arraigo nos convierte a todos en potenciales víctimas de una detención arbitraria, sin que se tengan que aportar pruebas para que alguien sea detenido, sin que exista un debido proceso. Y ante la terrible situación de encontrarse detenido o incomunicado en un centro de arraigo, las autoridades tienen la facultad de disponer de los ciudadanos de la misma manera que los delincuentes, que dicen que combaten, lo hacen. México vive una guerra contra la delincuencia organizada que pretende ganar utilizando los mismos argumentos que utiliza la delincuencia organizada. Olvidaron nuestros legisladores estas obligaciones internacionales de las que hablábamos para respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos. Porque violentar los derechos humanos de un grupo de personas, alegando que se persigue el bien de la colectividad, es una falacia que el Estado mexicano utiliza para motivar una política criminal que viola el debido proceso, que viola el principio de presunción de inocencia, que le da un trato inhumano a personas, que en el 95% de los casos no terminan ni siquiera siendo consignadas y ni siquiera sujetas a un procedimiento penal. Para concluir, en palabras de Friedrich Nietzsche, quien con monstruos luche, cuida a su vez de no convertirse en un monstruo. Honorables jueces, equipo contrario, público que nos acompaña, el Estado mexicano, a través de la implementación del arraigo, se ha convertido en un monstruo. ¿Es cuánto? Solicito a los integrantes de los equipos y público en general abandonar la sala para la deliberación de los jueces, recordándoles permanecer cerca para la ronda de retroalimentación.
se pasaron? ¿Cómo vieron? Sí, bueno, fue una mezcla realmente de diferentes personalidades, se puede decir, pero en general, pues yo creo que faltó pues un poco de voz acá de este lado. Bueno, estamos empezando a evaluar cada aspecto, ¿no? Sí, sí, En sí. general, sí. Sí, sí, un poco de fuerza, un poco más de este lado. Aquí hubo un poquito mucho más de control, de seguridad, ¿no? En términos de voz. Presión corporal también, un poquito más confidencia aquí también. En el tiempo, bueno, la fortaleza y profundidad de los argumentos me gustó mucho que pues utilizaran pues ejemplos, ¿no? Sentencias de la corte y todo eso. Sin embargo, no sé si de pronto se mencionó algo sobre la reforma constitucional, ¿no? Y el control de la convencionalidad, de que básicamente se debe al principio pro persona, ¿no? Todo eso. De pronto no lo vi, pero sí, unos argumentos válidos de este lado. O sea, en términos de fuerza, de pronto aquí, en términos de argumentos válidos de este lado, entonces me iría, o sea, un poquito más de este lado, o sea, en términos de los argumentos, sí, pero en general fue muy parejo en el sentido de que presentaban lo mismo. Claro. Y entendiendo luego que la posición en contra del arraigo siempre es más fácil. Ujú. Tengo esa impresión, digo, es más fácil de vender, ¿no? Sí, sí. Quizá más fácil incluso de convencer o de persuadir, ¿no? En torno a ella. Yo coincido en el asunto de que desde el punto de vista de la forma, el equipo a favor tenía como mucho más presencia, incluso tono de voz, Sí. la expresión corporal también, incluso el énfasis, digamos, el juego con la voz. Sí, y sobre todo esta capacidad de réplica enseguida, de argumentar, Claro. directamente, entonces es muy bueno, de reacción, Claro. que es muy importante E también. incluso para mí, digo, es la primera vez que me toca más interacción entre los propios equipos, Sí, como más peloteo, si se me permite la analogía, ¿no? Más peloteo entre ellos y no tanto una suerte de exposición, sino más, en realidad, un poco más de debate. Incluso de este equipo sí había un poco como más de confrontación, ¿no? Un poco más, el participante 2 del equipo a favor sí. era como más polemista, más confrontador, incluso desde el propio diálogo, pues, ¿no? Esto es un rol, esto es como actores, ¿sí? Claro. Entonces es un juego, entonces hay que tener ese rol, esa actuación que es importante. Claro. Y a mí me parece pues de ese lado que estaban en ese rol de abogados realmente que sabían cómo reaccionar y manejar la voz y todo esto. Tenía buenos argumentos, pero sin embargo faltó ese Como ese empuje. empuje para un poquito más, para que, digamos, tienen buenos argumentos y todo eso, pero falta un poco más de empuje para Claro. Sí, bueno, yo coincido plenamente con lo que he dicho. De hecho, a mí me parece que sí hubo, bueno, digo, me hubiera gustado un poco más de polemización por parte de los que estaban en contra. No sé, me hubiera gustado más que preguntaran, por ejemplo, cuáles eran esos recursos que tenían las personas arraigadas y que si esos recursos eran idóneos. No, porque acá era lo que aseguraban y lo aseguran Claro. aquí, pero ellos nunca cuestionaron cuáles eran, ¿no? O sea, esta capacidad de confrontar y de poner, bueno, si tú me estás diciendo que existen estos recursos idóneos, ¿cuáles son? Porque no lo sabemos, no sabemos. Bueno, se dice que es el amparo, pero eso. Bueno, en esa parte, bueno, el amparo pues tiene muchos obstáculos, ¿sí? Entonces, Exacto. si tiene un amparo, bueno, una persona tiene un amparo, pero un amparo no es como una tutela en Colombia, por ejemplo, que no puede colocar hasta un niño de exacto, claro, sí, claro. aquí Sí, el amparo es muy técnico, no cualquiera lo puede interponer. sí, sí. Digamos, en términos de idoneidad, de adecuación del recurso, pues quién sabe. Yo creo que ellos pudieron haber ahí ido por ahí, ¿no?
Acá mencionaba la contradicción de tesis 293, que es muy polémica y ellos como que hicieron oídos sordos. Tenían una muy buena estructura, pero en términos de lo que ustedes mencionan de confrontación, creo que ahí sí me salieron entendiendo un poco. Sí, eventualmente como que podían armar una buena estructura y tenían algunas como ideas, pero desde mi perspectiva no supieron darle el hilo conductor, digamos, para armonizar bien el asunto, ¿no? Pero bueno, también sí me parece algo muy, aún así, muy parejo. Muy parejero. Muy parejo. Sí, sí, no. Muy Ellos, bueno. sí, también creo que los test, ¿no? Estuvieron los diferentes puntos que se deben tener en cuenta para, eso lo dijo esta parte, ¿no? Para poder hacer el arraigo, que habían que tener ciertos estándares. Sí es el caso de que se fuera a dar, ¿no? Entonces eso, yo pienso que, bueno, ellos aceptan de todas maneras que sí se puede dar no, pero que tenga ciertos estándares para que se pueda dar un poquito más de experiencia de pronto con ese número, ese porcentaje de pronto, de esas 9.000, de cuántos, de esos 9.000, cuántos Se acaban consignando. terminaron en la cárcel, Claro. ¿sí? Para de pronto argumentar un poco más acerca de, ok, bueno, de esos 9.000, solamente 10 o 20, Claro. ¿sí? Fueron, entonces eso implica que realmente el gobierno lo que tiene un problema de interno, de institucionalidad, de políticas públicas, de que tiene que ser, o sea, solucionado es al nivel interno, en vez de utilizar la garantía o el medio. O sea, el problema no es el arraigo como tal, sino, digamos, esos cambios que debe hacer a nivel estructural el gobierno en términos de mejorar la seguridad. Sí, un poco más de macro contexto me hubiera gustado, salirse un poco de ahí, del medio al fin, como es importante que los abogados tengan en cuenta el contexto, ¿sí? Por eso es importante escuchar, digamos, ONGs, académicos, Amnesty Curious, sino que alguien que tengan experiencia del macro contexto que se puedan utilizar por los abogados en ese contexto. Bueno, esa es una parte, pero hay muchas más, ¿no? Hay que utilizar un poco más digamos, de estadística. Eso no se maneja tanto, ¿no? por los abogados, pero eso es importante ya que se tenga en cuenta en esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Digamos, información, data, que es secundaria o primaria, que sea cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Todo eso de diferentes recursos. Entonces, pero bueno, como te digo, en general fueron argumentos que sí pueden pasar un poco, pero realmente estuvo mucho más fuerte de este lado. Bueno, eso es. Entonces hay que ponerlo en papel. cada uno. Okay. Cada uno. Va a haber una calificación global, que es la que va a ser 100 puntos entre los dos equipos. Ajá. Que es la que va acá, digamos. Entonces cada uno tiene que hacer esta. Sí, ¿verdad? Sí, es. Entonces, perfecto. Es de 10 a 100, ¿verdad? De En cada 10. uno. Sí, es de 10 a 100. Un equipo tiene que tocar 10 puntos y 90 puntos, 50, 50, 60. Pero en los... El individual en cada uno es de 10 a 100. Ok. ¿En la individual es de 10 a 100? ¿Esta de aquí es de 10 a 100? No. No, esta es de 10 a 100 y esta es. Se divide en 100 puntos pu- los de 90 el- contra los dos. Ok, sí, bueno, definitivamente entonces hay que mirar, entonces esta parte sería así muy parecida. muy parejo. Esto sería, ok, Chitica, disculpa, ¿es aquí en total general o es en el otro? Sí, no, Araceli. es Calificación acá, global. Calificación global. Aquí se dividen los 100 puntos entre Ok, Un equipo le tiene que tocar mínimo 10 puntos si lo considera o 90. o 90 al otro.
Entonces, sí. Que yo... Déjame ver, hacerlo mucho más limpio, así. 7, 7. Que es la complejidad luego de poner estas cosas en numeritos, ¿no? ¿Ninguna duda para el llenado de las hojas? Bueno, ese se me vale. Disculpe, ¿es un 0 o es un 6? Es un 0. Que luego yo les pregunto. No, tiene razón. Y el que me tiene que decir el asesor. Claro, claro. No, la última vez también me preguntaste por un 4 que parecía 9. Bueno. Estos problemas de... Suceden, sí. Aquí, ¿dónde es que? ¿Me podría señalizar si tienen penalización de los equipos o no? No, ok. ¿Dónde es que firmamos? Donde sea. Sí, perfecto. Sí, nombre. Aquí. Gracias. Son 40 euros. Sí. Y estás acá haciendo un... Bueno, voy a editar unas clases. ¿Sí? Perdón, tengo una investigación también personal, pero bueno, Ok. normalmente estoy editando varias clases. Aquí en Saltillo. Y penalizaciones. Tienes que marcar. Mira, tengo un par de buenos amigos colombianos, abogados los dos. ¿Están aquí en Saltillo? No, una está en México, trabaja ¿Y dónde va eso? temas medioambientales. Qué bueno, interesante. Sí, sí. ¿Me lo puedes? Porque yo trabajo en el grupo de investigación de nosotros. También está en Colombia, está es fuerte en medio ambiente. De hecho, Igual la ubicas, Sí. Astrid Fuentes. sí, sí. Yo no particularmente, ok, pero ok. mi compañero sí. Ok. Sí, es un compañero que sí es experto. Se Ha estado queda. ha dado clases en Perú. Ok. Sí, sí, muy Esta chica... ¿Ya puedo llamar los equipos de retroalimentación? sí, Hay que recordar que únicamente se puede cuestiones de forma, no de fondo. Muchísimas gracias. ella trabaja ahora en... se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? La perdí. Entonces es una suerte de red de asociaciones de derecho ambiental de Latinoamérica. No puede ser, ¿cómo se me olvidó? Lo perdí. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué más? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien gusta empezar? ¿Gustas empezar? No sé. ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? Empiezo yo. Presidente. Bueno, primero que nada, felicitarlos por su participación. Sin duda, y lo comentábamos hace un rato, se nota el camino recorrido hasta acá, se nota el esfuerzo y el empeño que le han puesto a estos ejercicios y sin duda me parece que pues amerita una de verdad sentida felicitación por el esfuerzo que han tenido hasta ahora. Sin duda vimos una competencia muy pareja y de un nivel significativo. Comentarles también o invitarlos a que luego, una de las cosas que no señalamos ahora que estábamos deliberando, pero que es importante comentar, que se nota que tuvieron un buen manejo del tiempo. Digamos, dentro de los estándares, no utilizaron el tiempo como una estrategia para poder desestabilizar al rival y luego invitarlos quizá a que hagan algunos debates de prueba, que siempre serán distintos, pero digamos para que pudieran jugar un poco más con el tiempo como estrategia para disuadir.